permiten que el estudiante pueda promover esos niveles elevados del pensamiento. ¿Y por qué estoy iniciando aquí? Bueno, yo estoy iniciando acá porque, vamos para acá, porque necesitamos saber qué significa cada una de estas palabras. Cada vez que yo converso dentro de las capacitaciones sobre propiamente las palabras del desarrollo, que son palabras muy usuales dentro de la construcción, y los pongo a meditar, por lo general, no digo que siempre, no me saben definir los términos correctamente. Por ejemplo, si yo voy a escribir dentro de un ítem abierto la palabra compare y distinga, ¿qué significa comparar? ¿Qué significa distinguir? ¿Cuál debería de ser la redacción correcta para poder establecer comparaciones o distinciones? Esto se los estoy comentando porque cada vez que uno le solicita a un estudiante que compare y distinga, lo que hacen es definir y dejarle al profesor la tarea inconsciente de que él observe y distinga y extraiga las semejanzas o diferencias. Entonces, vamos a ver qué significa comparar y distinguir. Comparar significa que el estudiante redacta de tal manera que va a establecer semejanzas y acepta también diferencias entre teorías, modelos, términos, etc. Y distinguir se refiere solamente al espacio de diferencias. Ahora, le vuelvo a comentar, la experiencia que he tenido es compare entre A y B, y el estudiante dice A es esto y B es esto. Entonces, al final de cuentas, no está generando una comparación real. ¿Cómo se debe establecer una comparación? Una comparación se establece de tal manera que yo redacto una oración en la cual va en términos de las propiedades o los elementos que componen esa teoría, ese modelo, esos elementos de los cuales estamos conversando, pero en ningún momento cabe una definición dentro de esta terminología. Vamos con la palabra explique y justifique. Por lo general, esto lo he escuchado de parte de varias capacitaciones. Los docentes me indican que ellos consideran sinónimos explique y justifique, y no son sinónimos. Ahora, ¿qué es explicar? ¿Qué buscamos realmente detrás del término explique? ¿Qué buscamos detrás del término justifique? No son sinónimos. Voy a poner a reflexionar un momentito. Ya casi le paso la otra diapositiva. ¿Qué es explicar para usted? Explicar significa decir o escribir algún hecho, suceso, fenómeno, teoría diferente de una definición. Entonces volvemos a retomar, tiene algo de similar con los términos que les expliqué anteriormente. El estudiante tiende a definir nuevamente cuando le solicitamos una explicación y no nos está brindando realmente una explicación. Entonces, aquí hay que establecer muy bien el parámetro de calificación de qué es lo que el profesor pretende detrás de ese ítem como respuesta. ¿Y qué es una justificación? Una justificación es que además de explicar, va a sustentar y a respaldar esa explicación con una fuente de información. Vamos con otro término, que es la interpretación, interprete. Y ahora la reflexión es, conforme vayamos avanzando en términos, se nos van acumulando las palabras. Y tal vez se nos pueda generar un poco de confusión.
Ya vimos comparar, vimos distinguir, explicar, justificar y ahora interpretar. ¿Qué significa? Le voy a dar un momento para que usted medite en eso. Vamos a ver qué significa interpretar. Interpretar significa traducir de un lenguaje a otro. Es decir, yo voy a hacer una interpretación de código, simbología, colores, formas. Un ejemplo, cuando un estudiante necesita interpretar un gráfico. Vamos con otro término. El análisis. Una palabra realmente compleja. Muchas veces consideramos que el analice es que el estudiante sintetice o es que el estudiante comente, y no es eso. ¿Qué es el análisis? El análisis es mucho más profundo que una definición, más profundo que una explicación, pero entonces, ¿qué elementos requiere un análisis para que esté idóneo, para que sea de calidad? Vamos a ver qué significa el análisis. El análisis significa que yo voy a tomar el todo, lo voy a desmembrar, creo que es una palabra muy descriptiva del análisis. Que forman el todo de esa situación y voy a estudiar cada una de esas partes. De tal manera que al estudiar todas esas partes, luego voy a hacer un cierre fundamentado en el análisis que me están solicitando dentro del ítem. Es un evento complejo. Luego tenemos la palabra ejemplifique. No es de ejemplos, es ejemplificar. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, dar ejemplos significa que usted nada más cita brevemente, de manera concisa, clara, eso es puntualmente. Ejemplificar significa que usted, además de dar esos ejemplos, usted va a decir por qué ese es un ejemplo. Voy a darle un ejemplo. Deme 2 palabras o brinde 2 palabras agudas. Bueno, tal y tal. Eso es dar ejemplos. Pero ejemplificar es decir por qué esas palabras son agudas. Por supuesto que detrás de eso hay toda una ley, ¿verdad? Entonces, siempre hay que apoyar el ejemplo en ideas razonadas tal y como lo dice la diapositiva. Luego estamos con la palabra demuestre. ¿Qué significa demuestre? Significa probar algo o manifestar su verdad mediante pruebas teóricas o prácticas. Entonces, yo tengo que decir si algo es cierto o no con evidencias y sustentarlo teóricamente. Vamos con la palabra determine. ¿Y qué significa determinar? Es encontrar algo determinado. Fijar o establecer los términos de una situación, evento, fenómeno o indagación. Esos términos ya están preestablecidos dependiendo del énfasis de la asignatura de la carrera. Luego viene la palabra deduzca. ¿Y qué es deducir? Significa extraer un juicio a partir de hechos, proposiciones o principios
sean generales o particulares. Esto significa entonces que yo debo tener un antecedente para poder realizar una deducción. Debe haber un antecedente, una introducción para poder generar este evento. Y debe ser sumamente claro. Y encontramos otra palabra como construya, que es construir. Es una palabra compleja. Si en un ítem a usted le indican construya a partir de tal modelo una definición de, para poder construir una definición tiene que haber un lineamiento preestablecido. Esa construcción siempre tiene pauta, tiene lineamiento. Dice que es realizar algo determinado siguiendo un plan y utilizando ordenadamente los elementos de los cuales se compone o consta. Pero vea qué interesante, o sea, debemos construir esa definición sobre la base de cómo se construye una definición y cuál es el sustento con el cual yo debo realizarlo. Ya vamos finalizando con las palabras, que son las más usuales, que es argumente. Bueno, y cuando llego a este punto, por lo general, escucho controversia y me dicen, pero ¿cómo? Si ya vimos analice, ya vimos explique, ya vimos justifique, y entonces, ¿qué es argumente? Y es diferente de las anteriores. Yo necesito demostrar, es decir, brindar evidencias y además justificar un hecho. Es decir, además de que tengo mis evidencias, voy a explicar algo y además darle sustento con una fuente. Muy bien. Esas son las palabras más frecuentes que encontramos en ítems de desarrollo. Si hubiese alguna pregunta, voy a hacer aquí un descansito para que podamos continuar, a ver si hay claridad en relación con los términos. Catherine, hasta el momento en el chat no hay consultas ni comentarios. Ok, perfecto. Continuamos. Hay claridad entonces. Pareciera que sí, porque no hay consultas ni comentarios en el chat. Ok. Muy bien, vamos con propiamente los ítems de desarrollo. Yo les traje ejemplos de lo que me he encontrado en algunos ítems, que son las situaciones más usuales dentro de los ítems de desarrollo. Este ítem cita, explique la metodología por etapas que se debe llevar a cabo puntos suspensivos para cuantificar niveles, etcétera, 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 etcétera. Muy bien, vamos a analizar. Dice que tiene un valor de 8 puntos. Un punto por citar cada etapa y un punto por explicar cada etapa. ¿Cuántas etapas son? 4. Vamos a ver si alguien tiene una duda o consulta con este ítem. Un momentito a ver si comentan algo en el chat, Catherine. Verónica Bonilla dice que todo muy claro. No, parece que no, todavía no hay consultas, Catherine. Gracias. Seguimos. Sí, continuemos. Vamos con este otro ítem. Explique 4 de los principales usos de la memoria ROM, valor 8 puntos, un punto citar y un punto explicar. Es muy parecido al ítem anterior. ¿Y por qué lo estoy colocando? Porque hay profesores que me dicen, es que siento que darle un punto a explicar es muy poco. Le digo yo, bueno, eso depende del peso que se colocó dentro de su tabla de especificaciones también.
Sí, pero es que yo siento que la explicación debe valer más. Muy bien. Si realmente la explicación justifica que valga 2 puntos, usted debe mencionar por qué esa explicación tiene ese valor. Porque cuando le damos un puntaje a la explicación de 2, por lo general se maneja calificarlo en 2 extremos. O le damos 2 o le damos 0. Pero tenemos que definir también el 1. Y en la parte final de la diapositiva dice, le damos 2 puntos cuando responde correctamente. Le damos 1 punto cuando la respuesta es incompleta, si es que esa explicación lo admite y lo acepta, ¿verdad? Y le damos 0 puntos cuando la respuesta es incorrecta o no responde. Siempre y cuando la explicación admita términos intermedios. Porque hay profesores que me dicen, mi explicación no permite que haya una explicación regular. O es correcta o es incorrecta. Ah, bueno, muy bien. Entonces tenemos que acomodarnos también dependiendo de la asignatura con la cual estamos trabajando. No podemos ser tan rigurosos tampoco con eso. Entonces vuelvo a repetirme, bueno, si usted considera que la cantidad de ideas que debe brindar un estudiante en explicaciones vale 1 punto, perfecto. Si cree que vale más, usted tiene que justificar porque esa explicación va a valer 3 puntos, 2 puntos, 4 puntos. Siempre tiene que haber una justificación, tal y como lo vemos al final de la diapositiva. En este caso, le damos 2 puntos a explicación y abajo dice por qué le damos 2. Si usted le va a dar 3 a cada explicación, usted debe decir, tal y como está aquí, describir por qué vale 3. Muy bien. Pasamos. ¿Alguna pregunta, Jency? Por el momento no, Catherine. Parece que todo está muy claro. Puedes continuar. Muy bien, ahora les voy a comentar sobre los tipos de ítems y las combinaciones muy usuales que hacemos dentro de las pruebas. No les recomiendo redactar, explique qué es. ¿Por qué razón? Porque resulta que la palabra explicar pertenece a desarrollo. Pero cuando usted inmediatamente después de la palabra explicar escribe qué, está utilizando una partícula de respuesta corta. Entonces, está combinando desarrollo con respuesta corta. Aquí se le está generando a usted una ambigüedad en la redacción del ítem. Si usted escribe, explique qué es un modelo, yo le apuesto que su estudiante le va a definir el término modelo, pero no se lo va a explicar. Entonces, ahora les voy a contar qué debemos hacer y qué no debemos hacer para evitar estos elementos. Entonces, número 1, no vamos a combinar palabra de desarrollo inmediatamente con una partícula interrogativa. Otro error usual, explique ampliamente. La palabra ampliamente no significa absolutamente ninguna delimitación en la extensión de la respuesta. O explique detalladamente, o explique brevemente. Ninguna de esas palabras, ni ampliamente, ni brevemente, ni detalladamente. Y hay profesores que me han dicho, ¿pero por qué? ¿Qué significa ampliamente? ¿Qué extensión tiene? ¿Qué significa brevemente? ¿Qué extensión tiene? ¿Por qué explique detalladamente si la palabra explicar ya la hemos definido previamente y el estudiante debe saber qué significa realmente una explicación? No hace falta la palabra detalladamente, está sobrando dentro de la redacción del ítem. Y la número 3 es muy usual dentro de la redacción de ítems abiertos, como explique el concepto. Le genera confusión al estudiante.
¿Qué es lo que el profesor desea que el estudiante explique a partir del concepto? Porque si usted coloca explique el concepto, entonces el estudiante nuevamente va a definir. ¿Cuál podría ser una manera para corregir y mejorar ese ítem número 3? Dele la definición al estudiante y que a partir de la definición explique algo que tenga mayor profundidad y que usted requiere dentro de esa asignatura. Número 4. ¿Qué se conoce como teoría de? Al final de cuentas no comprendo qué es lo que el profesor busca con este tipo de preguntas, pero vea qué usual que es esa pregunta. ¿Qué se conoce? Me confunde demasiado. ¿Qué se conoce? El estudiante podría hacer un argumento a partir de ahí que si tiene buen sustento, se la tenemos que poner como correcta. Y la número 5, que viene siendo muy parecida a la número 1, donde colocamos una palabra de desarrollo e inmediatamente a la par escribimos una partícula interrogativa. Explique cuál. Entonces, nuevamente estamos haciendo un ítem ambiguo. Entonces, regla número 1, vamos a evitar la palabra de desarrollo acompañada de una partícula interrogativa, porque eso nos genera ambigüedad dentro de la construcción del ítem. Número 2, vamos a eliminar las palabras ampliamente, brevemente, detalladamente. Ahorita les menciono otras más. Y como el número 4, ¿por qué no se puede colocar ese ítem 4 en desarrollo? Porque además de que está mal redactado, es un ítem que pertenece a la respuesta corta, no es de desarrollo. Al inicio vimos las palabras de desarrollo y cuando yo les conversé de esas palabras nunca busqué. Entonces, vamos a eliminar qué, cuál, cuáles, cuánto, cuándo, dónde, cómo, acompañadas de la palabra de desarrollo. Ok, vamos a ver si hay alguna pregunta, Jency. Sí, Catherine, tenemos una, dame un momentito, de Evelyn. Evelyn indica, se confunde mucho desarrollo con preguntas directas correspondientes a respuesta corta. Esa es una. Tobías indica, consulta, en desarrollo, estamos indicándole al estudiante que mencione y explique un punto por mencionar y 2 puntos por explicar. Ok, ahí vamos a detenernos un momentito. Me voy primero con Evelyn. Sí, ok, la de Tobías todavía falta, ¿verdad? Ok. Vamos primero con Evelyn. Repítamelo otra vez, por favor. La de Evelyn lo que indica es que se le confunde el desarrollo con preguntas directas. Con respuesta corta. Ajá. Ok. ¿Cuáles son las palabras que utilizo para respuesta corta? En respuesta corta podemos utilizar ítems tipo complete, ítems de interrogación. ¿Cuáles son los ítems de interrogación? Los que inician con qué, cuánto, cuántos, cuál, cuáles, dónde, por qué. Esas son las palabras para respuesta corta. Y también podemos utilizar dentro de respuesta corta cite, mencione, anote, defina. Esas son las palabras básicamente para respuesta corta. Vea que son palabras muy precisas que buscan una respuesta corta. Por ejemplo, ¿cuál es el nombre de la capital de Ecuador? Precisa, concreta. Donde su respuesta, por lo general, no va a excederse de una línea. Y es un punto por dificultad. Aquí en la parte de desarrollo, las palabras que se utilizan son las que vimos al inicio, en la primera diapositiva, y el puntaje varía dependiendo de lo que vamos a solicitarle al estudiante. Voy con Tobías.
Sí, en el caso de Tobías, ¿verdad? Que hablaba de mencione y explique, un punto por mencionar y 2 puntos por explicar. Consulta. ¿Es posible darle el término que queremos que explique? Por ejemplo, explica la importancia de las siguientes 3 etapas en el proceso X. Entonces, uno, y que vaya así como haciéndolo por divisiones, como son 3 etapas. Sí lo puede redactar así y además me interesaría mucho cuántos puntos le daría a ese ítem. Me interesaría saber cuántos puntos le va a dar él a ese ítem. Por cada etapa, si son 3 etapas, le correspondería cierto puntaje a cada una de las etapas. Es correcto. Y después tenemos otra de Ana Lucía que nos indica, coincido con Evelyn en cuanto a que al eliminar estos términos se confunden con respuesta corta. Es correcto, muy bien. Es que el desarrollo no podemos confundirlo con la respuesta corta. Perdón, la pregunta que hace Ana Lucía es, ¿cuál sería la diferencia más clara para estos dos tipos de ítems? Bueno, yo ya lo expliqué hace un momento. La respuesta corta, como su palabra lo dice, va a requerir de respuestas muy cortas, para la redundancia. El desarrollo va a promover los niveles de pensamiento más elevados. Las palabras que se utilizan en respuesta corta, ya les mencioné hace un momento, son los ítems tipo complete, ítems tipo interrogación, ítems tipo respuesta breve. Los ítems de complete deben ir con su espacio al final, nunca al inicio y nunca en el centro. Los ítems tipo interrogación deben iniciar con qué, cuál, cuáles, dónde, por qué, cuántos. Y los ítems tipo respuesta breve inician con mencione, anote, cita, cite, defina. Son los más usuales. Mientras que desarrollo utiliza palabras que van más hacia la profundidad de la teoría. Explique, justifique, argumente, que son las palabras que vimos al inicio de la exposición. Gracias. Hay otras preguntas. Dice Tobías, entiendo que en la literatura en relación con evaluación, el ítem interrogativo no existe, sino que ese tipo de pregunta se incluye dentro de respuesta corta. ¿Es correcto? ¿Es cierto? Es correcto. Por eso les mencioné hace un momento que dentro de respuesta corta tenemos 3 tipologías, pero siempre le llamamos respuesta corta, ¿verdad? Dentro de respuesta corta tenemos tipo complete, tipo interrogación y tipo respuesta breve, pero los 3 son llamados respuesta corta. Tobías señala a la consulta que le habías hecho acerca de cuántos puntos le daría a cada etapa. Él menciona que a cada etapa, que eran 3 etapas, le daría 2 puntos por explicar cada etapa. Muy bien, entonces necesito que me voy a devolver en las diapositivas. Aquí está. Necesito que Tobías haga lo que yo les mencioné hace un momentito. Al final de esta diapositiva. Si esa explicación vale 2 puntos, tenemos que decir cuándo vale 2, cuándo vale 1 y cuándo vale 0. Porque usualmente he visto en pruebas donde dicen, bueno, explique el modelo X, valor 5 puntos. El estudiante da su explicación y el profesor solamente da 5 o 0 como opciones dentro de la calificación. Y si yo voy a dar 5 puntos por una explicación, tengo que decir cuándo vale 5, cuándo vale 4, cuándo 3, cuándo 2, cuándo 1 y cuándo 0. Y el estudiante tiene que saber esto. Y de manera técnica lo podemos explicar porque hay profesores que me dicen, es que si yo lo explico le estoy dando pista al estudiante, no necesariamente dependiendo de cómo nosotros lo expliquemos. ¿No?
Con permiso, don Alan Jen, ¿sería tan amable de cerrar el micrófono, por favor? Continuamos. Sí, no hay más consultas. ¿No hay más Pero preguntas? sí, aquí hay una. Ah, bueno. Existe un valor ideal, entre comillas, para cada caso a la hora de elaborar la rúbrica de calificación según el ítem y per se en la prueba. Existe un machote básico acerca de una distribución. Y algo que quiero aclarar antes de que Catherine dé respuesta, porque yo sé que ella va a contestar. La charla no es de prueba escrita, ¿verdad? De ítems, sino que Es correcto. de hacerlo de ítems abiertos. Es Pero correcto. Catherine amablemente incluyó dentro de su presentación, pues dar como barrido rapidito del tema. Más bien, podríamos entonces hacer una de las charlas virtuales relacionada con elaboración de ítems Ítems cerrados. escrita exactamente para ítems cerrados, porque la charlita de Catherine es relacionada con ítems abiertos. Yo sé que ella va a contestar lo que le preguntemos, ¿verdad? Pero sí quería hacer la aclaración y más bien eso nos da una luz para poder organizar una charla ya directamente relacionada con el diseño de ítems para pruebas escritas. Ese era mi comentario. Y en este caso, Carlos menciona, ¿verdad?, que existe un valor ideal para cada caso a la hora de elaborar la rúbrica de calificación según ítem y per se en la prueba. ¿Existe un machote básico acerca de una distribución porcentual para cada ítem según su importancia? Esa es la pregunta que Bueno, habría que definir qué significa según su importancia, en primer lugar, ¿verdad? Recordemos que previo a la construcción de una prueba tenemos una tabla de especificaciones que nos va a ayudar a orientarnos en relación con el logro del objetivo versus qué tipo de ítem voy a dirigir yo ese objetivo. Dependiendo de lo que diga el objetivo, se tiene que ver reflejado dentro de la prueba escrita con un ítem determinado. Entonces, voy a retomar con lo siguiente. Si dentro de la tabla de especificaciones tenemos un objetivo que dice analizar las causas y consecuencias de tal o cual cosa, ¿verdad? Entonces, dentro de la prueba escrita, ese análisis se tiene que ver reflejado. ¿Cuáles son los tipos de ítems con los cuales yo necesito analizar? Perfectamente puede ser selección única o desarrollo como el que estamos viendo actualmente. Entonces, no hay un límite en cuanto a puntaje. ¿Habrá otra pregunta? Sí, menciona Katia Arce. Generalmente nosotros utilizamos una situación de vida y a partir de esta se redacta una o dos preguntas en donde deben explicar o argumentar. Sí, me parece muy bien. No, aquí lo importante es tener muy claro qué significa explicar y qué significa argumentar. Explicar con cuántas ideas razonadas, argumentar con cuántas ideas razonadas. No hay más preguntas. Ok, continuamos. Vamos con otro ejemplo por analizar. Vea que se parece al anterior. Explique qué es el modelo y cuál es su utilidad. Entonces, estoy nuevamente, vea que son los ítems más usuales que me encuentro dentro de las pruebas. Estamos combinando una palabra de desarrollo con una partícula de respuesta corta. Y después los profesores me dicen, pero ¿por qué es que el estudiante no explicó por esa combinación que hacemos? Si usted lo que desea es que el estudiante realmente le explique, entonces, ahorita le voy a mostrar los elementos, pero me voy a adelantar. Explique a través de tantas ideas razonadas el modelo tal. Tome como referencia la teoría tal, vista en clase, vista en libro, visto en la videoconferencia, conversada en clase, tantos eventos que pueden haber. Aquí lo que estoy analizando es que hay mucha mezcla de partículas de desarrollo más de respuesta corta y que debemos romper con este esquema definitivamente. Vamos con el otro ítem. Explique mediante dos ideas por qué se considera la adaptación al cambio tan importante en la formación de. Okay. En primer lugar,
La redacción de un ítem debe ser lo más clara posible, porque si no el estudiante no va a comprender lo que nosotros pretendemos. Recordemos que una explicación significa dar respuesta a un porqué. Eso significa que este ítem está diciendo 2 veces lo mismo. Explique y después por qué. De hecho, ahora vamos a ver otro ejemplo que me llama mucho la atención, pero es muy usual dentro de las pruebas para que también evitemos hacerlo. Explique cuál es la diferencia entre A y B. Bueno, yo puedo solicitar diferencia, pero nuevamente estamos enlazando palabra de desarrollo con palabra de respuesta corta. Explique a través de 3 ideas razonadas la diferencia entre A y B. Vea que en la redacción que yo lo estoy dando en ningún momento utilicé una partícula interrogativa. Luego viene dentro del mismo ítem. ¿Qué significa? O sea, esta pregunta que dice, ¿qué significa? Es de respuesta corta. Ni siquiera pertenece a desarrollo. Voy con otro ejemplo. Dice, una de las 5 fuerzas del modelo tal es el desarrollo tal. Mencione 2 ejemplos. Otra vez nos encontramos con un ejemplo, ítem de respuesta corta. No pertenece a desarrollo. Y es muy usual que también dentro de desarrollo se escriba mencione y explique. No hace falta poner mencione y explique. Usted pone directamente la palabra explique. Explique tales etapas. Y después, dentro del puntaje, cuando usted especifica el desglose del puntaje, usted le da a entender al estudiante qué es lo que usted pretende, pero no mezcle respuesta corta con desarrollo. Muy bien, eso es de parte de los ítems en términos generales. Ahora voy a conversar un poco sobre qué hacemos cuando vamos a redactar un caso. Pueden ser casos, pueden ser mini casos. Y por lo general la pregunta que me hacen es, ¿yo puedo hacer un mini caso en respuesta corta? Sí, claro, pero con las palabras propias de respuesta corta. Por eso se llama mini caso. Un caso lo redacto para desarrollo. Muy bien. ¿Qué expongo dentro de un caso? Un caso debe llevar un título, en primer lugar. Luego, deben estar los antecedentes necesarios que le van a brindar al estudiante la herramienta para poder dar sustento a las preguntas de desarrollo que vienen luego de toda la descripción del caso. Entonces, en la primera viñeta dice, exponga un caso determinado con la información requerida para resolverlo. Cuidado, le preguntamos al estudiante algo que tiene que ser una deducción donde no le hemos dado al estudiante el insumo para que realmente llegue a esa deducción. La redacción debe ser muy clara, debe ser precisa. La terminología que vamos a utilizar es una terminología que se ha dado dentro de la mediación, que ha sido parte de un proceso dentro de tareas, dentro de proyectos. Adicionalmente, podemos agregar una frase como, dada la situación anterior, se le solicita, y usted coloca las preguntas a partir de ese caso. Aquí les estoy brindando un ejemplo, dice, elabore un mapa conceptual en el cual se identifiquen ideas principales y secundarias. Valor, 15 puntos. Muy bien. Wow, me están pidiendo un mapa conceptual para poder extraer información. Quiere decir adicionalmente que yo necesito de mi capacidad de síntesis para poder extraer esas ideas primarias y secundarias. Además, como es un ítem que tiene un puntaje abultado, son 15 puntos, tienen que estar muy bien justificados.
Entonces, ¿qué debemos hacer para justificar bien un puntaje abultado? Tenemos que hacer una escala o tenemos que hacer una rúbrica para que esté muy claro para el estudiante. Y muchas veces encuentro la respuesta de los docentes que me dicen, pero con la escala y la rúbrica tienen que aparecer en la prueba. Sí, tienen que aparecer en la prueba. Pero, ¿y si ellos ven la escala y la rúbrica, les estoy dando pista? No necesariamente, dependiendo de cómo usted redacta los indicadores. Entonces, como podemos observar, esta escala es de 3. 3 significa excelente, 2 muy bueno, 1 regular, 0 ausente o incorrecto, y también tiene una columna de observaciones. Muy bien. Aquí hay un elemento muy importante que aclarar. Cuando he observado escalas, el docente viene y pone excelente, muy bueno, bueno, regular, por mejorar o etcétera, ¿verdad? Pero no explica qué significa un excelente, como podemos observarlo en la parte superior donde dice criterios de evaluación. ¿Qué significa excelente? Bueno, además de que excelente tiene un valor de 3 puntos por indicador, significa que no va a tener desaciertos. ¿Qué significa un muy bueno? Significa que le voy a dar un 2 y que ese 2 se le va a asignar cuando tenga un desacierto. ¿Qué significa regular? Bueno, regular tiene un valor de 1 punto y es cuando tenga 2 desaciertos. ¿Y qué significa ausente o incorrecto? 3 desaciertos o más, o definitivamente no respondió o no rindió con ese indicador. Una vez que tengo aclarado el criterio, entonces, ¿qué es aclarar el criterio? Es que además de que usted indica la palabra que lo describe como el excelente, usted dice cuánto vale y qué significa excelente. Son 3 elementos. Redactamos los indicadores. Usted primero puede hacer un listado de los elementos que desea evaluar en el estudiante y después les va dando forma. Ese listado le va a ayudar a usted a aclarar la información. En este caso, como indicadores, es si demuestra idea principal, si realiza con claridad la generación de ideas secundarias, si emplea correctamente las palabras de enlace, si el mapa conceptual permite clara comprensión de las partes y si el mapa conceptual permite clara comprensión del todo. Como usted puede observar, no le estoy dando pista al estudiante de nada. No hay que tener temor, quitemos ese temor. Además está clarita para los estudiantes y estamos justificando que son 5 indicadores multiplicado por 3, están bien justificados los 15 puntos. Y el estudiante siempre debe ver, tiene derecho a observar el instrumento con el cual se le va a calificar. ¿Preguntas? Sí, Catherine, tenemos una compañera manifiesta. Bueno, es que está como nombres, categorías, no se explica. Desarrollo sí se explica. O sea, que nombres y categorías, eso no podría solicitarte al estudiante que eso lo explique, ¿verdad? Sino que en desarrollo habría que abarcar otro tipo de solicitud para que pueda explicar. Después, catearse indica. Generalmente nosotros, bueno, no, este ya lo leí, el de la Bueno. No, por el momento no hay. Bueno, Bueno. aquí Mónica nos indica, ¿estos criterios deben colocar de una vez en la prueba o puede ir en el solucionario? Sí, es una de las preguntas más usuales, que si los profesores pueden colocar la escala en el solucionario. Bueno, si consideran que se les va mucho espacio, pues al menos citarle al estudiante los indicadores y cuántos puntos vale cada indicador, ¿verdad? Pero si el estudiante tiene totalmente derecho de conocer,
el instrumento con el cual se le va a calificar y los indicadores. Continuamos entonces. Este es un ejemplo de tipo rúbrica para un ítem X. Es más específica, más descriptiva, permite visualizar mucho mejor el desempeño del estudiante. Los dos instrumentos son excelentes para calificar ítems de desarrollo y específicamente casos. La rúbrica, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4 indicadores por 3 niveles. ¿Y por qué puse ahí niveles? Porque hay profesores que me dicen, ay, Catherine, no me gusta poner excelente, bueno y regular, porque no quiero que el estudiante se sienta mal por la categoría en la que lo estoy poniendo. Ponga nivel 3, 2 y 1, y adicionalmente los niveles van a significar el puntaje. Y esta propuesta ha gustado bastante dentro del medio. Esta propuesta de rúbrica, y me imagino que me van a preguntar que por qué esta propuesta llega a 1 y la anterior llegaba a 0. Bueno, resulta que esta propuesta llega a 1 porque se supone que el profesor hizo todo un trabajo previo con los estudiantes para llegar acá. Entonces, ese profesor está convencido de que esos estudiantes no van a tener un 0, sino que ya han tenido un camino preparado, para lo cual van a tener como un nivel mínimo un 1 en cada indicador. ¿Qué elementos deben estar presentes en un ítem de desarrollo? Muy importante. La pregunta famosa. Muy bien, estos elementos que les voy a mencionar no significa que el orden en que se lo voy a dar es estricto. Muy bien, en primer lugar, palabra de desarrollo. ¿Cuáles son las palabras de desarrollo que yo le mencioné a usted al inicio? Explique, justifique, argumente, analice, etc. Bueno, la palabra de desarrollo. Inmediatamente después de la palabra del desarrollo, usted debe tomar en cuenta, no estoy diciendo que tiene que ser continuo, debe tomar en cuenta el contenido. Explique el modelo, explique la teoría, explique las causas, cantidad de razonamientos. En la medida de lo posible, hay profesores que me han dicho, Catherine, yo no puedo dar cantidad de razonamientos porque voy a pedir una única explicación de un único modelo y listo. Bueno, pues entonces, en ese caso, vamos a poner una escala o rúbrica para que el estudiante se guíe en relación con esa extensión. Vamos a poner cantidad de razonamientos cuando vamos a dar puntaje por dificultad. Puntaje por esas ideas razonadas. Muy importante que dentro del ítem usted tome una referencia teórica. Ejemplo, explique a través de 3 ideas razonadas la teoría X. Tome como referencia el autor tal. Le estamos dando todos los elementos que debe tener el estudiante para que pueda desarrollar y explicarse. En muchas ocasiones he visto en desarrollo que se le da un antecedente al estudiante. Primero el profesor lo ubica al estudiante con una frase, con una introducción o con algo que ocurrió en la historia. Me parece muy bien porque ubica al estudiante en contexto, lo contextualiza. Entonces, después de ese antecedente, viene el ítem de desarrollo. Hace un muy buen amarre del ítem.
Y esos son los elementos que debe tener un ítem de desarrollo. Entonces, vuelvo a repetir, palabra de desarrollo, debe tener el contenido específico con el cual vamos a evaluar el ítem de desarrollo, la cantidad de razonamientos que debemos emplear, utilizar y solicitar al estudiante, la referencia, marco de referencia, autor, alguna referencia bibliográfica, etcétera. Y en otros ítems podemos utilizar antecedentes e introducciones para que el estudiante contextualice dónde estamos ubicados. Vamos con algunas recomendaciones. En desarrollo, elimine qué, quién, cuál, cuáles, dónde, por qué, porque son ítems interrogativos que pertenecen a respuesta corta, como ya lo aclaré. Vamos a eliminar la palabra comente. El término comente se puede utilizar para otros eventos que no sean pruebas. Sí se puede utilizar, es necesario utilizarlo, pero en otros eventos de evaluación. Vamos a eliminar la palabra detalladamente, ampliamente, adecuadamente. También evite palabras como necesario, opine, critique, porque generan ambigüedad dentro de un ítem abierto. Otros ítems que no son recomendables redactarlos de esta manera. ¿Puede un profesional hacer o no hacer tal cosa? ¿Qué le va a contestar el estudiante? ¿Sí o no? Mejor planteamos de manera diferente la pregunta para que el estudiante dé explicación. O bien, haga la pregunta, pero acompáñela de una explicación y siempre solicite cuántas ideas razonadas requiere usted dentro de la explicación. Otros ítems que me he encontrado es como este: ¿qué es el riesgo de etcétera y qué tipo de efecto puede tener en? Son dos preguntas en una. Es mucho mejor separar los ítems, al menos por viñetas, para que quede claro. Siguiente viñeta. ¿Cómo definiría el concepto? Es una palabra que, aunque la literatura no dice de manera muy clara que no se debe utilizar, yo no la recomiendo. Si yo le digo a usted, vamos a ver, ¿cómo es una llanura? Voy a encontrar muchísimas respuestas, excepto que el profesor defina dentro de su asignatura que cada vez que pregunte cómo va a significar pasos concatenados, método o metodología, proceso. Si lo deja claro previamente, no va a haber ningún problema. Pero imagínense esa combinación, dice, ¿cómo definiría? Me están dando a mí la responsabilidad de definirlo. Y si tiene lógica, lo tengo correcto, aunque no sea la respuesta que espera el profesor. Esta me la encontré también, brevemente comente, además de que está inadecuadamente redactada. Son dos palabras que tienen que ser totalmente evitadas dentro de una prueba. Otro ítem que me he encontrado es indique qué se entiende, ya se parece mucho al que le mencioné hace un momento. Indique qué se entiende. Básicamente es de respuesta corta. Y está combinando respuesta corta con desarrollo porque dice que luego lo ejemplifique. Y uno de los más usuales que me encuentro es el que está al final.
justifique la razón de por qué. Estamos diciendo 3 veces lo mismo, con solamente la palabra justifique. Y muchas gracias. Si hay preguntas, con mucho gusto. Catherine, por el momento no hay preguntas, pero entonces vamos a dar algún momento. Aprovechemos a Catherine porque es una de las referentes que tenemos dentro de la UNED para el diseño de lo que son escalas. Entonces, si tienen dudas relacionadas con cómo asignar ese valor numérico, ¿verdad? En las escalas, tal vez podamos aprovechar. Entiendo que hay tutores conectados. No sé si alguno de los tutores tiene alguna consulta, que también les ha tocado elaborar matrices de valoración. Bueno, nos comenta aquí Estefanía, súper clara la información, muchas gracias. Muchas gracias, excelente charla. No, Catherine, parece que no hay consultas. No sé si los compañeros centroamericanos tienen algún tipo de consulta. Nicaragua, Honduras, Panamá. ¿Están conectados? ¿Tienen consultas? También las pueden colocar en el chat, por favor. Y bueno, aquí Evelyn menciona, si pudieran ampliar sobre el uso en desarrollo de preguntas, ¿en dónde se usa el criterio? ¿Cuál criterio? Sí, vamos a esperar. Evelyn, tal vez si nos aclaras un poco la pregunta, el uso en desarrollo de preguntas, ¿en dónde se usa el criterio? Y tal vez Evelyn nos puedes aclarar aquí por el chat, por favor. Verónica Bonilla agradece, muy interesante, el tema de los minicasos. Aquí Verónica pregunta que si se podría retomar la diferencia entre caso y minicaso. Sí, exactamente. Si el minicaso básicamente se utiliza para respuesta corta y las preguntas que vienen después del minicaso tienen que utilizar palabras propiamente de ese tipo de ítem. Mientras que los casos van a ser más profundos, son más extensos, presentan mayor información para que el estudiante pueda profundizar, demostrar conocimientos, tiene que aplicar conocimientos. Recordemos que respuesta corta es un nivel muy básico donde yo le pregunto al estudiante que mencione, que cite, que defina. El desarrollo siempre me va a permitir la profundización de los conocimientos. Evelyn indica acerca de la pregunta del desarrollo y los criterios. Cuando se solicita el criterio del, sí que cuando en desarrollo se solicita el criterio del estudiante, ¿verdad? Que queda muy ambiguo o muy abierto. ¿Cómo? Sí, por eso yo les mencioné que no busquen redactar la palabra comente, critique, básicamente, ni opine tampoco. Al inicio de la presentación, utilicen esas palabras. Es interesante, comenta Gabriel, el tema. Uno como estudiante muchas veces, bueno, Gabriel parece que es estudiante, nos vemos confundidos con la formulación de preguntas. Priscila Calderón manifiesta, ¿podría explicar nuevamente el elemento de ítems de desarrollo? Cantidad de razonamiento, por favor. Ok. Voy a devolverme para explicar características o detalles de un caso, primero. Y ahorita respondo esa, ¿bien? ¿Bien, sí? Sí, Catherine. Muy bien, en un caso tienen que existir los elementos básicos para que el estudiante pueda deducir, demostrar, extraer evidencias, hacer conclusiones, hacer explicaciones, realizar recomendaciones. ¿Cuál es la extensión de un caso? La extensión de un caso varía de la asignatura y la especialidad. He visto casos que han sido redactados de plana y media, he visto casos que han sido redactados de una plana y a partir de ahí utilizamos las palabras propias de desarrollo. Pero recordemos que un caso nos va a servir para que el estudiante
trabaje sobre la base de la aplicación de los conocimientos. Y la pregunta, ¿cuál era? Cantidad de razonamientos. La de desarrollo. La de desarrollo. Explicar nuevamente el elemento de ítem de desarrollo, cantidad de razonamientos, por favor. Por ejemplo, vea este ítem, dice, explique mediante 2 ideas el por qué, óbielo, por favor. Explique mediante 2 ideas la adaptación al cambio tan importante en la formación de. Entonces, palabra de desarrollo, cantidad de ideas razonadas, el contenido, el valor en puntos. Básicamente ese es el razonamiento. Recordemos que la cantidad de ideas razonadas va de acuerdo con la cantidad de dificultades. No sé si habrá algo más. No, Catherine, no tenemos más consultas, tenemos comentarios positivos, pero no consultas directamente relacionadas con la... Ah, bueno, tenemos una que nos acaba de ingresar. Dice Gretel Araya, muchas veces se usan los adverbios como por ejemplo, ampliamente para hacerle ver al estudiante que su respuesta debe ser detallada y no de un par de reglones. Y algunas veces con solo la indicación no lo logran visualizar. Pregunta, ¿qué otras formas recomienda para explicar esto? Muy bien. Lo que pasa es que cuando solicitamos al estudiante que nos explique algo, le decimos, explíqueme el modelo tal. Se terminó la pregunta. Al hacer una pregunta de desarrollo tan corta, dejamos a la libre la extensión de la respuesta. Entonces, yo les recomiendo siempre que coloquen una delimitación de la respuesta. Es, explique a través de 5 ideas razonadas el modelo tal, la teoría tal. Y van a ver que les va a resultar mucho mejor las respuestas de los estudiantes. Tenemos por aquí otra, dame un momentito. Dice, ¿cuánto es el puntaje máximo sugerido para preguntas de desarrollo? No hay, teóricamente, no hay un puntaje máximo. Todo va a depender del tiempo que tiene el estudiante para resolver la prueba. Recordemos que una prueba no solamente se compone por ítems abiertos, en la medida de lo posible, debería contener también ítems cerrados. Y hay que valorar en cuánto tiempo se va a resolver esos ítems para el estudiante, porque nosotros que somos los expertos en la materia, lo vamos a resolver en un corto tiempo, pero ¿en cuánto lo van a resolver ellos? Entonces, el puntaje va a depender también de la extensión, la duración de la prueba. Indica aquí la compañera Ruth de Honduras, a la cual también le agradecemos su presencia en esta jornada de charla. Tal vez podrías ofrecernos algunas bibliografías al respecto del tema. Eso es un comentario. ¿Unas bibliografías? Sí, bibliografía, artículos relacionados con la temática que ellos puedan profundizar más. Bueno, yo tengo un artículo de elaboración de prueba escrita, con mucho gusto yo se los puedo facilitar para que lo puedan tener. Es el que utilizo más usualmente. Luego, en la Universidad Estatal a Distancia también tiene un libro de evaluación de los aprendizajes que está bastante claro, pero más actualizado el artículo que tengo. Perfecto, entonces quizá no lo paso si yo lo puedo compartir con los compañeros y compañeras que han participado hoy de la UNED y también a nivel de Centroamérica. Con mucho gusto. Vamos a ver,
si hay otras. Dice Erika, hay lineamientos que que definan el tiempo que se asigna a las pruebas. Bueno, eso es básicamente la institución. Hay instituciones que definen que una prueba se resuelve en 80 minutos, hay otras instituciones que tienen pruebas para 2 horas, pruebas para 3 horas. Eso lo define cada universidad o cada entidad educativa. De acuerdo. Catherine, por el momento ya no tenemos más consultas en el chat ni comentarios. Entonces, les recuerdo a los compañeros y compañeras que han participado tanto a nivel nacional como centroamericano, sí, por favor, contestar el cuestionario, el link que se les está poniendo, son unas consultitas básicas. Maureen se los acaba de compartir nuevamente, por favor completarlo. Eso es porque estamos evaluando las charlas para ir mejorando y también conocer qué otras temáticas les interesa que abordemos a través de charlas virtuales. Catherine, te doy el espacio por si quieres decir unas palabras finales. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por la participación, por la atención. Pienso que el proceso de evaluación, como su palabra lo dice, realmente es un proceso. Una capacitación no me va a dar siempre todo el engranaje, pero en la medida de lo posible que vayamos practicando, vamos a ir apropiándonos de toda la información en materia de evaluación de los aprendizajes y específicamente en materia de construcción de ítems, que no es de la noche a la mañana que lo voy a construir bien, es una práctica constante. Así que les agradezco mucho la participación acá. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, de Chiriquí, Panamá, muchas gracias, saludos. Saludos. No te oyes, Jessy, no te oyes. Gracias, Catherine. No, había apagado el El micrófono. Sí, agradecer a las compañeras y compañeros centroamericanos. Tenemos representación de universidades públicas de Centroamérica, miembros del SUCA. Hoy nos han acompañado en la mañana también de El Salvador. Tenemos de Panamá, de Honduras, de Nicaragua. Les hacemos también extensiva la invitación para que continúen en esta jornada de charlas la otra semana. Igualmente a los compañeros y compañeras de la UNED, agradecemos su interés por participar de las charlas. Les invitamos a que participen también la otra semana. Les comento los temas. Igual les va a llegar una invitación por si desean inscribirse y participar. El lunes tendremos la charla Metacognición y los procesos comunicativos en los ambientes de aprendizaje en línea. Para el martes tendremos el tema de diseño de escalas, diseño de escalas de valoración. Tendremos el miércoles teoría de la mente en ambiente online o a distancia. El jueves tendremos que es como una exclamación, que el uso de los entornos virtuales de enseñanza no se vuelvan pandemia. Entonces tendremos charlas virtuales lunes, martes, miércoles y jueves. Quedan cordialmente invitados a nivel nacional y a nivel centroamericano para poder seguir generando estos espacios de reflexión. Esta es una invitación cordial que la hacemos desde el Centro de Operaciones Académicas. Agradecemos a ustedes su participación, agradecemos a la Dirección de Extensión también por habernos facilitado la plataforma Webex de Cisco para poder dar estas charlas virtuales con mayor calidad. Muchas gracias. Gracias. Panamá, Chiriquí. Bueno, vamos a ir cerrando la sesión. Agradecemos nuevamente y por favor recuerden de llenar el cuestionario para poder retroalimentar. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.